Buenos días, amigas y amigos. Las defensas de los acusados del procés, brillantes con la verdad por delante. Ayer, primer día del juicio contra el procés, se demostró la vulneración de derechos fundamentales contra los presos políticos y el independentismo. El trato a los presos políticos, en mi opinión, denigrante, inaceptable en un Estado de Derecho. Los levantan a las 6 de la mañana, los trasladan a la Audiencia Nacional esposados, de ahí al Tribunal Supremo. Estas personas están siendo consideradas como individuos muy peligrosos, como si fuesen asesinos y violadores en potencia. Al levantarse por las mañanas, les dan un café con leche con más agua que café, un donut o similar duro de roer. La comida, una bolsita con un bocata de queso o salami y un botellín de agua. Denigrante, señores, denigrante. Hoy, los fiscales, al segundo día de iniciarse el juicio, siguen manteniendo los delitos de rebelión y sedición. Y siguen manteniendo que hubo violencia el 1 de octubre por parte de la ciudadanía, cuyo único delito era ir a votar. Este juicio, amigas y amigos, terminará en Estrasburgo, como no puede ser de otra manera. Los presos políticos serán sentenciados con penas muy altas en este juicio, como lo contemplan los delitos de rebelión y sedición. Pero que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. El independentismo no se rendirá. Seguirá su camino hacia la autodeterminación de Cataluña. No habrá paz, ni en Cataluña ni en España, por muchas convocatorias de manifestaciones y concentraciones que el nacionalismo español convoque, como pasó el domingo pasado, cuya convocatoria era la derecha y la ultraderecha. Pues bien, estoy totalmente convencido que en Cataluña habrá múltiples manifestaciones, huelgas generales, concentraciones en las embajadas europeas y tenemos un Parlamento que prácticamente está paralizado. De momento, hoy Pedro Sánchez se va a comer sus presupuestos, ya que Esquerra Republicana y PDeCAT no le van a dar apoyo. Así que no le queda otra a Pedro Sánchez que convocar elecciones generales. En mayo, el próximo mes de mayo, el independentismo volverá a ser la fuerza política más votada en Cataluña. De eso estoy seguro también. Con lo cual, mientras los presos políticos sigan en prisión y el gobierno que salga de las generales siga con el discurso de la España una e indivisible, cerrándose en banda a negociar la autodeterminación, en España va a ser muy difícil que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Y esto es grave, evidentemente que es grave. Por otro lado, el Partido Socialista acusa a Esquerra Republicana y al PDeCAT de chantajistas por no aprobar los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez y su partido, políticamente hablando, son bastante cortitos, bastante torpes. Hay que ser muy ilusos para pensar que Esquerra Republicana y el PDeCAT le aprobarán los presupuestos generales del Estado. Y hay un dicho que dice, donde las dan, las toman. En el procés no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Más tarde o más temprano, España caerá de su peso. Porque se lo va a exigir Europa. No ahora. Pasará algún tiempo, pero Europa terminará exigiéndole a España que se sienta a negociar. De lo contrario, la paz no llegará. El derecho a decidir triunfará porque no hay otro camino, porque los ciudadanos de los pueblos tenemos derecho a decidir nuestro futuro, independentistas y no independentistas. Joder, a ver si lo entienden de una puñetera vez estos gobiernos, como el Partido Popular,
como Ciudadanos, como Vox, como Partido Socialista, que ya está bien, que ya está bien. No hay otro camino. Hay que dejar a los ciudadanos a que se manifiesten a través de un referéndum con el derecho a decidir. La Fiscalía del Tribunal Supremo puede manifestar lo que quiera manteniendo los delitos de rebelión y sedición, pero a la larga, se bajará del burro como lo hará el gobierno de turno que haya entonces. Esa es mi opinión. Yo sé que no es compartida, que habrá mucha gente que no la comparta, muchos españoles, sobre todo esos que se concentraron el domingo pasado en Madrid, que tampoco fueron tantos. Claro, hombre, lógico que diga el Partido Popular, son los convocantes, que hubieron 200.000 personas, como si hay 500.000, que me da exactamente igual. Eso no va a ningún sitio, eso empeora las cosas, ¿vale? Por tanto, si Pedro Sánchez se ha asustado ante esa manifestación, es su jodido problema, el problema de él y de su partido. Pues bueno, esperemos acontecimientos. Bueno, amigos, hasta la próxima.